la palabra de Dios. Palabra de Dios. El texto es 2 Corintios 4:7 y el título es una palabra viva. Una palabra viva. Cuando el Señor Jesucristo estaba en este lugar, en esta tierra, y Él hacía milagros, Él solamente declaraba la sanidad, ¿verdad? Solamente con su palabra, solamente con su palabra Él lo decía y las cosas eran hechas. Entonces nosotros vemos que tenemos que darle una cierta importancia a la palabra de Dios, una gran importancia, podríamos decir, a la palabra de Dios. Cuando se creó el mundo, fue a base de la palabra también. Dijo Dios: hágase la luz, se hizo la luz. Sepárese la tierra de las aguas, se separaba la tierra y las aguas. Todo eso fue basado a su palabra solamente. Entonces nosotros podemos mirar a ver que su palabra es algo muy importante. Otra cosa que podemos mirar, hermano, es de que Dios nos eligió a nosotros. Dios nos eligió a nosotros para estar este día aquí en la iglesia. Dios te eligió a ti, Dios me eligió a mí. No andábamos buscando a Dios nosotros, ¿verdad? ¿Quién estaba buscando a Dios? Nadie. ¿Qué era lo que buscábamos? Placer, vicio, fiestas, las cosas que el mundo ofrece. Eso era lo que buscábamos. No andábamos buscando a Dios. Era Dios el que andaba buscándonos a nosotros. Él andaba buscándonos para salvar nuestras vidas, para hacernos un favor. Él estaba ahí buscándonos. Yo tardé un año, cuando me estuvieron hablando de Dios. Quizá alguien pueda decir: no, pues yo tardé más. O puede alguien decir: no, pues yo tardé menos. Quizá alguien, en el momento que se le habló, se arrepintió y cambió. Pero a mí me hablaron un año. Yo conocía a esta persona, que me hablaba, me decía, y yo le hacía, en una ocasión lo dije, le hacía travesuras por ser cristiano. Por ser cristiano yo le hacía travesuras. Yo decía: todo el mundo no se va a enojar, es cristiano. Y le hacía muchas travesuras. Cristiano no se va a enojar, me va a perdonar, burlándome de él. Pero esta persona no dejó de hablarme, no dejó de predicarme, él no dejó de decirme lo que decía la palabra de Dios. Él se basaba en la palabra, y eso fue lo que me fue llamando la atención, de que Dios estaba usando a esta persona para hablar. Y eso, hermano, es un privilegio que debemos valorar, que hoy estamos en este lugar y no estamos allá tirados en una esquina, no estamos allá metidos en una cantina, no estamos allá amanecidos, todos crudos, todos malolientes. Amén. Un crudo no huele bien, ¿no? Amén. Yo me acuerdo de ese aroma y cómo lo soportaban. Pero bueno, entonces, hermano, ese es un gran privilegio que nosotros tenemos, para darle la importancia a lo que es la palabra de Dios, porque por su palabra fuimos nosotros salvos, fuimos nosotros cambiados. Vamos a leer este texto. Dice 2 Corintios 4, verso 7. Vamos a leerlo, ¿ya lo tiene ahí? Amén. Dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder de Dios, del poder sea de Dios y no de nosotros. Una vez más: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder de Dios, sea de Dios y no de nosotros. Que el poder sea de Dios y no de nosotros. Vamos a mirar solamente este verso. De este verso vamos a sacar el estudio de esta mañana. Solamente este verso quiero mirar como primer punto. Quiero mirar este tesoro que dice la palabra de Dios. Sin duda Dios, hermano, nos puede ayudar en todo lo que nosotros quieramos hacer o podamos hacer, porque en realidad sin Dios no podríamos hacer nada. Amén. No podríamos hacer nada, no podríamos llegar muy lejos, hermano. Muchas veces yo quise dejar los vicios por mi propia cuenta, pero no duraba más de una semana, 2 semanas, cuando mucho.
y volvía a recaer. ¿Por qué? Porque era por mi propia cuenta. Pero cuando entendí, amén, del poder de Dios, cuando entendí que Dios tiene en su palabra, amén, bendiciones para mí, promesas para mí, dije, bueno, aquí está mi vida. Y entonces se puede experimentar un cambio. Entonces, sin Dios, nada podemos hacer. En este verso hay tres cosas muy importantes, tres cosas que vamos a analizar. El primero es este tesoro. Dice el verso, pero tenemos este tesoro. Este tesoro. ¿Cuál es el tesoro, hermano, que tenemos? ¿Cuál es el tesoro que tenemos? No es su esposo ni su esposa. Ah, mi tesorito. No. ¿Cuál es el tesoro que tenemos? La palabra de Dios. Este es un tesoro, hermano. La palabra de Dios es un tesoro. Aquí podemos encontrar todo lo que necesitamos. Amén. Para nuestra vida, Amén. Para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, para el trabajo, para todo lo que necesitemos. Aquí está. Amén. Es un tesoro, dice la palabra. Es un tesoro. Entonces, con estas palabras, hermano, el apóstol Pablo nos enseña que el mensaje de Dios, o que la palabra de Dios, es un tesoro que nosotros debemos cuidar. Nosotros debemos anhelar tener, cuidarlo con el mayor cuidado que podamos. ¿Cómo harías tú para cuidar tu tesoro? No quiere que nadie lo vea, lo escondes. Alguien dice, no, voy a cuidar este tesoro aquí, voy a buscar un lugar específico para tenerlo, un lugar especial. Bueno, la palabra de Dios es nuestro tesoro y necesitamos dejarlo en un lugar especial. ¿Cuál es ese lugar especial? Corazón. El corazón, ahí debemos de guardar, amén, la palabra de Dios. Amén. Voy a ocupar a tres personas que me ayuden a leer tres versos. El primero es Mateo 6:19. El segundo, Lucas 12:34. El tercero, Isaías 33, verso 6. ¿Quién puede leer el primero? Mateo 6:19. Vamos allá atrás hacia él. ¿Hacia él? Ok. Ahora voy aprendiendo los nombres. Segundo, Lucas 12:34. Tercero, Isaías 33, verso 6. Biblias veloces. Como dijo yo, Isaías 33, verso 6. El hermano. Ok. Bueno. Entonces, hermano, con un tesoro, a ver, cuando encontramos un tesoro, vamos a cuidarlo, vamos a protegerlo. Y la palabra de Dios para nosotros es un tesoro, ¿ven?, que necesitamos cuidarlo. Es un tesoro dado del cielo directamente. ¿Te imaginas el poder, a ver, que tiene este tesoro? Es un tesoro dado del cielo directamente, no es terrenal. No es como encontrar una pepita de oro, no, es algo más valioso, ¿ven? Es algo más valioso, ¿ven? Dice la palabra, ven, que es un tesoro dado del cielo, que Dios ha depositado para los hombres. Vamos a leer Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. No es un tesoro terrenal, donde la polilla y el orín corrompen, ¿ven?, donde ladrones minan y hurtan. No es un tesoro, amén, que se pueda robar, amén, que se pueda hurtar y que ya nadie más lo pueda tener. No, es un tesoro, hermano, amén, quizá invisible en un momento, pero visible con los efectos que hace. Los efectos, ¿saben?, que hace la palabra de Dios. En el momento la persona puede escuchar, pero esa semilla queda ahí. Y después vemos los efectos que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Saben? Estamos aquí por la palabra de Dios, por lo que hemos escuchado, cada mensaje, cada servicio, por lo que hemos escuchado de nuestros pastores. ¿Saben? Cuando los pastores nos hablan, nos enseñan de qué, de la palabra de Dios. No es idea humana, es la palabra de Dios lo que nos enseñan. Cuando nos acercamos a nuestro pastor a pedir un consejo, él nos da palabra de Dios, no palabra de hombre. Entonces, quizá por el momento decimos, bueno, son simples palabras. No son simples palabras.
Es una palabra especial, dice Pablo, es un tesoro. Es un tesoro muy valioso. Muy valioso, hermano, lo que Dios nos está dando. Por eso dice Pablo, pero tenemos este tesoro. Tenemos este tesoro, que es la palabra de Dios. Lucas 12:34. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Si tu tesoro, ven, es la palabra de Dios, quiere decir que tu corazón va a estar en la obra de Dios, en las cosas de Dios. ¿Ven? Vamos a tener el deseo de servir, vamos a tener el deseo de ayudar, vamos a tener el deseo de compartirle a la gente este tesoro que tenemos. Este tesoro, hermano, es para guardarlo en el corazón, pero para compartirlo a los demás. Los tesoros terrenales son para guardarlos y que nadie más lo sepa. No queremos eso nosotros. Esa es la palabra de Dios. Lo que yo quiero es de que tú guardes mi enseñanza, o sea, mi palabra, pero la compartas también con los demás. Como aquella mujer, ven, que hizo fiesta por haber hallado las penas que tenía perdidas, o la moneda que tenía perdida. Voy a contar a mis amigas, voy a hacer fiesta para comentarles que encontré este tesoro. Bueno, así mismo nosotros. ¿Te acuerdas cuando te salvaste? ¿Qué era lo que hacías cuando te salvaste? Querías que todos escucharan. Ya le hablabas a uno, le hablabas a otro, le decías, es que Dios me ayudó, es que Dios cambió mi vida, es que mira, ya no tomo. Yo a mi familia también le hablaba. Mi familia les decía. ¿Por qué, hermano? Porque había un gozo por haber encontrado ese tesoro. Cuando alguien se encuentra un tesoro, hay alegría. Una ocasión, una vez íbamos caminando en la noche hacia la casa, veníamos de la iglesia. Yo casi nunca me encuentro nada. Pero esa noche veníamos caminando y traía a los niños, estaban chiquitos, yo los traía de la mano. Veníamos caminando y a lo lejos miré un billete, un rollito, un papel. No sabía que era billete, solamente miré un papel, un rollito. Y dije, ¿qué es esto? Y ya di más pasos, me agaché y lo miré y era un billete de 200. Qué suave, me emocioné con ese billete. Me emocioné. Llegó en el momento específico ese billete, en el momento necesario. Dije, ya salió la leche del Sammy. Estaban chiquitos los dos, estaban chiquitos y se goza uno, ¿verdad? Ahora te imaginas cuando te encuentras este tesoro, hermano, que no tiene un precio, es un precio incalculable. Es un gozo, ¿ven? Para nosotros decir, bueno, ahora encontré realmente la respuesta, ahora encontré todo lo que yo andaba buscando aquí en la palabra de Dios. Es un tesoro, hermano, que puedes encontrar de todo. Si tú abres un baúl vas a encontrar oro, vas a encontrar perlas, vas a encontrar un montón de cosas. Bueno, este tesoro es más grande todavía que el terrenal, más grande. Dice Isaías 33, verso 6. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será tu tesoro. Entonces, estamos viendo que lo que Dios nos da en su tesoro es sabiduría. Nos enseña, nos va a dar sabiduría, hermano, para enfrentar la situación, para enfrentar las cosas. Y dice, tu tesoro será el temor a Jehová. No un temor de miedo, no, un temor de respeto. Porque Él te está haciendo una persona sabia, te está haciendo una persona inteligente, te está haciendo una persona diferente. Bueno, Señor, te doy gracias, pero voy a guardar mi corazón para que mi corazón no se enorgullezca. Ese es el temor a Jehová. Seguir siendo humilde, que Dios siga enseñándonos, porque hay personas que pueden decir, bueno, yo ya sé mucho, ya no necesito de Dios. Cuando Dios nos sacó de lo más vil y menospreciado, dice la palabra. Dice, no, yo ya sé mucho, ya no necesito de Dios. No, el peor error que pueden cometer en su vida, decir, no necesito de Dios, porque en realidad necesitamos. Él nos da la sabiduría, sí, Él nos da la inteligencia, sí, pero dice la palabra, tu tesoro, el mayor tesoro, es el temor a Dios. El temor a fallarle, no a tenerle miedo, porque Dios es un Dios de amor. Más bien un temor a fallarle, no decirle,
a no decir, no me importa, voy a hacer esto. Yo sé que estoy mal, pero lo voy a hacer. Eso es fallar. ¿Has escuchado esa palabra? No tiene temor de Dios esta persona. Amén. ¿Lo has escuchado? Bueno, es porque la persona se pone a hacer cosas malas, cosas que no debe de hacer. Entonces, el temor, dice, ese es nuestro tesoro, es lo que nos va a salvar, es lo que nos va a ayudar y es lo que tenemos que guardar. Decir, bueno, ya conozco la palabra de Dios, yo sé que este es un tesoro que Dios me ha dado, es un tesoro del cielo, lo voy a guardar en mi corazón y voy a hacer conforme a la palabra de Dios dice. Pero para conocer todo lo que hay en el tesoro, hermano, necesitamos ojear. Todos los días estarla ojeando. No nada más pasar de una voz, no. Me refiero a leer una página y darle vuelta a la otra página, leer una página, darle vuelta a la otra, y te vas a ir encontrando, hermano, todos los tesoros que Dios tiene para ti. Amén. Todos los tesoros, todo lo que hay para ti, ¿saben? Porque está lleno, hermano, de tesoros para nosotros. Por eso dice la palabra, pero tenemos este tesoro, que es la palabra de Dios. Vamos a mirar el segundo punto. A ver, segundo punto es vasijas de barro. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿verdad? ¿Sabe usted cuál es el vaso de barro? Pues sí, pastor va a decir, un vasito de barro, todos lo conocemos. Hay vasos de barro, hay ollas, hay como tipo comales, hay cazuelas, hay mucha variedad de barro, va a decir usted. Bueno, está bien, es cierto, hay mucha variedad de barro, pero hermano, las vasijas o los vasos de barro somos nosotros. Es usted, soy yo. Entonces, cada uno de nosotros saben que somos vasijas, que se está refiriendo, amén, a la persona, amén, que lleva en sí, amén, el oro, amén, dice que lo ha depositado en vaso de barro. O sea, ese oro, ese tesoro Dios lo ha depositado en usted. Ese tesoro Dios lo ha depositado en usted, en mí. Amén. Dios lo ha hecho así, Él ha decidido depositarlo en nosotros, amén, mostrando la humildad o la fragilidad que tiene el barro. Amén. Si se le cae una olla de barro, Ese pedazo. ya se gira. Entonces, ¿dónde está la fuerza del barro? ¿Dónde está la fuerza del barro? La fuerza del barro está en las manos que lo llevan. Si las manos lo sueltan, ese barro cae y se deshace. Entonces nos damos cuenta que el barro, o sea nuestras vidas, o sea nosotros, somos frágiles. En cualquier momento podemos dejar de respirar. Ahorita estamos, mañana quién sabe. Somos frágiles, podemos mirar la fragilidad, amén, del hombre, pero aún así dice Dios, yo he puesto este tesoro en vaso de barro, o sea en ustedes. En cada uno de nosotros, aunque seamos débiles, dice Dios, yo lo he puesto en tus manos, yo lo he puesto en ti. Podemos tener errores, podemos tener fragilidad, podemos tener debilidad, pero aún así Dios decidió poner ese tesoro que es su palabra en nosotros. ¿Para qué, hermano? ¿Has probado el agua en vasijas de barro? Amén. ¿Y has probado el agua de garrafón de plástico? Amén. ¿Cuál está más buena? La de barro. La de barro, ¿no? La de barro. Cuando vivía en Guadalajara, estaba pequeño, hace unos poquitos años, estaba chiquito, y teníamos una vasija así grande de barro, con su tapita, y cada que yo quería llegar y agarrar el agua así, estaba bien buena, me gustaba esa agua. Pero cuando nos fuimos a México, llegué allá, y mi abuela tenía esos garrafones de plástico, y cuando lo probé, ¿qué pasó? Esta no es agua de veras, decía yo. No, sí es agua purificada, pero es que no sabe igual que la de barro. ¿Qué quiere decir eso, amén? ¿Qué quiere decir, amén? Cuando la palabra de Dios está en vasos de barro, amén, puede ser refrescante para las personas, puede ser algo mejor para las personas. Tú lo vas a compartir, amén, de una manera diferente, de una manera especial a la necesidad que tiene la otra persona. ¿Por qué? Porque tú ya has vivido, amén, tú ya has pasado por ciertos problemas, por ciertas cosas. Ahora conoces la palabra de Dios, y la palabra de Dios te va a hacer que tú le prediques a otra persona conforme a lo que tú viviste. Eso va a ser refrescante para esa otra persona.
¿Das cuenta por qué la importancia del Señor decir, bueno, yo lo he puesto en vasos de barro? En este tesoro yo lo he puesto en vasos de barro. Por la frescura que va a tener su palabra ante otras personas. Vamos a leer, ven, otros 3 versos. Ven, ¿quién puede leer Job 10, verso 9? Jeremías 18, 6 y Romanos 9, 20. El primero, Job 10, 9. ¿Quién lo puede leer? A nuestra hermana aquí, ¿cómo se llama? Nelly, nuestra hermana Nelly. Luego, Jeremías 18, 6. ¿Quién lo puede leer? Él ya lo encontró. ¿Quién dijo yo? Allá la hermana Yolanda. A ver. Romanos 9:20. Romanos 9:20. ¿No puede leer? Nosotros nos damos cuenta que la vida humana en sí es frágil, ¿verdad? La vida humana en sí es frágil. Cualquier cosa puede detener la vida de una persona, pero la palabra de Dios no se detiene. Aunque Dios la puso en vasija de barro, aún así su palabra sigue avanzando. Porque si una persona tiene la palabra de Dios en su vida, cuando muere sigue dejando un legado. ¿Por qué? Porque tuvo la palabra de Dios en su vida, tuvo ese tesoro dentro de él. Y cuando fallece esa persona sigue dejando un legado de enseñanza. Así que es algo importante entonces conocer todo esto. Job 19, bueno, el Romanos no dijeron que era. El hermano de la mano. Vamos a mirar entonces Job 19. Acuérdate que como barro me diste forma y en polvo me has de volver. Dice que en barro me diste forma, ¿verdad? Del barro, dice, tú me diste forma, Dios, acuérdate de mí. Ven que me moldeaste, aún en barro, y tú me moldeaste. Cuando muera, voy a volver al polvo. Ok, sí, esa es la vida, ¿verdad? Va a vivir y todo, pero la palabra de Dios va a seguir adelante. Porque ese tesoro fue depositado en nosotros y su palabra va a seguir. Aunque nosotros vuelvamos al polvo, su palabra va a seguir. Muchos profetas, muchos apóstoles ya no están, pero siguieron compartiendo la palabra de Dios, y es lo que ahorita nosotros estamos recibiendo. O sea, ellos volvieron a la tierra, volvieron al polvo, pero su palabra sigue viva, sigue avanzando, y eso es lo que nosotros hoy tenemos. Dice Jeremías 18:6. ¿Quién había dicho? ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Una vez más haciendo referencia, no podré yo hacer, dice, como aquel alfarero en ustedes. O sea, ¿de qué se estaba refiriendo? A moldearnos. Entonces Él nos va a moldear, ciertamente somos de barro, pero cuando usted deposita algo muy valioso en ese recipiente de barro, ese recipiente de barro se convierte de barro, no de barro, de barro, perdón, se convierte en algo muy valioso también. Amén. Se convierte en algo muy valioso. Tú puedes meter tus joyas ahí y no vas a creer que nadie te toque ese recipiente. No, nadie se me acerque ahí, nadie me pone de aquel que toque ese barro. Amén. ¿Por qué? Porque ahí está tu tesoro. Entonces dice Dios, no podré yo hacer eso, no podré yo hacer de ustedes algo especial, dice un barro especial. Yo quiero un jarro, bueno, lo voy a hacer. Yo quiero esto, lo voy a hacer. O sea, pero con nosotros, un utensilio, a ver, que va a ser Dios de nosotros. Romanos 9:20. Mas antes, oh hombre, tiene la esponja al verte escondido. Tira el vaso del barro y tesoro, ¿por qué me has hecho así? No podríamos nosotros decirle a Dios, Dios, no podríamos pelear con Él. ¿Por qué me hiciste así? Yo quería ser de esta forma, de esta otra forma. Dice, ¿tú podrías pelear con Dios? No podríamos. Lo único que tenemos que hacer es decir, bueno, Dios, tú me formaste, tú me hiciste y has depositado en mí tu palabra. Ok,
Eso nos convierte en tener gran valor delante de la persona, delante de Dios. No podemos pelear con Dios. No le puede decir el barro a su hacedor: hey, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me hiciste así? No, solamente decir: bueno, Dios, tú me has formado, tú me has dado una vida, porque Dios aún sigue formándonos. Con ese tesoro nosotros, Dios aún nos sigue formando, Dios aún nos sigue moldeando. No vamos a ser perfectos todavía, pero Dios aún así decidió poner ese oro, aún sabiendo que somos frágiles. Hablaba con una persona que en el mundo era bien brava. Cuando le prediqué, me quería pegar. Y ya estaba hablándole con esta persona. Y sí era muy brava, era muy brava. Pero cuando Dios lo toca, cuando Dios hace una obra en su vida, él empieza a ir a la iglesia, Dios los transforma y todo. Y trato algo con él fuerte. ¿Y qué cree? Se hizo frágil. Se hizo frágil, ella después se agüitaba porque Dios tan bravo que era. Y ahora se hizo frágil. Bueno, aún con esa fragilidad, aún con esos errores, aún con esa debilidad, Dios va a seguir usando estos pasos que somos nosotros. Y va a decir: ok, con todos esos errores yo los voy a seguir usando. ¿Por qué? Porque no es el barro, es lo que lleva dentro el barro. Amén. Eso es lo que lo hace valioso, lo que va dentro del barro. Entonces, si la palabra de Dios está dentro de nosotros, eso nos va a hacer valiosos. Vamos a mirar, hermano, el otro punto. Dice: para la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia del poder de Dios, hermano, sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú le hables a una persona, cuando tú le enseñes a una persona, o cuando ores por esa persona y esa persona reciba el milagro, reciba la respuesta a lo que ella necesitaba, el poder no va a ser tuyo. No podemos darnos nosotros la gloria, sino decir: bueno, yo sé que fue Dios, porque ya lo hemos experimentado. Entonces eso es lo que Dios quiere. Él deposita su palabra, Él deposita su tesoro en nosotros, personas frágiles, personas de barro, personas que podemos fallar, personas que tenemos errores, pero su palabra no va a tener errores. Tú le vas a hablar a la persona, tú le vas a predicar a la persona, y la persona va a ser transformada, no por ti, por el oro que tú tienes adentro, o por el tesoro que tú tienes dentro. ¿Saben qué es la palabra de Dios? Por eso dice: para que la palabra, o para que el poder sea de Dios, no de nosotros. Sea de Dios. Eso es lo que nos ha cambiado. ¿Te acuerdas cuando te hablaron a ti? Amén. Y lo que tú sentiste en tu interior, en ese fuego que tú sentiste, esa diferencia, ese deseo de servirle a Dios, decir: bueno, Dios, aquí estoy. Bueno, ese es el poder de Dios. No era el poder de la palabra de la persona que te estaba hablando, no. Ese es el poder de Dios. Es lo que Dios te hace sentir, en tu mente, en tu corazón, en tu interior. Te hace estremecer, te hace que te des cuenta de los errores, te hace que te des cuenta del pecado, te hace que te des cuenta que estamos fallando. Y dices: sí, te necesito, Dios. Amén. Porque cuando no te hablan de la palabra de Dios, de este tesoro, y te dan consejos, ¿qué hacemos? ¿O qué hacíamos antes con los consejos? Nos ignorábamos, cerrábamos los oídos, como aquel niño que cuando oigo soy de palo. Amén. Así decíamos: no quiero escuchar. Pero son buenos consejos, no quiero escuchar. Pero cuando nos hablan del poder de Dios, cuando nos hablan la palabra, hermano, cuando las personas de barro, esa persona frágil, te habla la palabra de Dios, hermano, entonces, aunque no quieras escuchar, lo escuchas y dices: wow, es cierto, estoy fallando, wow, es cierto, estoy pecando, es cierto, estoy haciendo cosas malas, pero hace años te lo habían dicho, pero no era la palabra de Dios, era consejo de hombre. Pero ahora que escuchas la palabra de Dios, entonces sientes ese cambio. Ese es el poder de Dios, hermano. Ese es el poder de Dios. Quizás personas puedan decir: no he sentido el poder de Dios, no he sentido la presencia de Dios. Cuando me dicen así, le digo: ¿has sentido en algún momento que has hecho cosas malas? No, pues sí. Cuando predican, dice: pues yo reconozco que estoy mal.
el poder de Dios. Porque dice que no lo ha sentido. Ese es el poder de Dios, ¿saben? Trayendo, ¿ven? Convicción a nuestras vidas. ¿Ven? Dice 1 Corintios, ¿quién lo puede leer? 1 Corintios 12, 31. ¿Quién lo puede leer? Vamos a mirar solamente un verso aquí. Hagamos por 1 Corintios 12, 31. 12:31. Te ganó el hermano. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ok. Mas yo os muestro un camino más excelente. Yo te muestro un camino más excelente. ¿Cómo nos lo va a mostrar? Nos lo va a mostrar con su palabra, ¿verdad? A través de las personas, a través de esos barros, saben que aún con errores, aún con fragilidad, aún como seamos, aún con todo eso, Dios los usa para enseñarnos su palabra, para mostrarnos un camino más excelente al que estábamos acostumbrados. Un camino más excelente, dice. Para el hombre, todos los caminos le parecen rectos, ¿verdad? Todo piensa que está bien. Dile a un borracho que está mal que tome, que te va a armar. Dile a un adicto que está mal que se inyecte, que se drogue, que te va a armar, porque va a decir, no, si estoy bien. ¿Por qué? Porque ante su camino parece que todo está bien. Pero cuando es la palabra de Dios, hermano, confrontándolo, a ver, cuando es la palabra de Dios, a ver, de que tú le predicas y le haces ver, a ver, a través de la palabra de Dios, entonces esta persona empieza a resentirlo, dice, es cierto, estoy fallando, es cierto, estoy haciendo eso. Ese es el camino más excelente que Dios nos muestra. Entonces, la excelencia va a ser de quién, no es del hombre, es de Dios. El poder de la excelencia, a ver, es de Dios. ¿Qué quiere decir? Algo mejor, algo mejor a lo que estamos acostumbrados. La palabra lo dice, excelente, excelente, o sea, algo mucho mejor, hermano, a lo que estamos acostumbrados. Todos lo sabemos. Todos sabemos que los caminos de Dios son mejores. Muchos no lo quieren aceptar, pero cuando se topan con la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que es palabra viva y eficaz, como espada de dos filos, saben que entra, penetra hasta las coyunturas. O sea, va a entrar. Y aunque no quiera la persona recibirlo, va a entrar la palabra de Dios, aunque se tapen los oídos, va a entrar y a su tiempo va a ser la obra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el poder de la excelencia. Ese es el poder de Dios, no es del hombre, es el poder de Dios. La persona podría decir, te lo dije, te dije que iba a pasar esto, te dije que iba a pasar otro. Pero cuando es Dios, Dios no dice, te lo dije, Dios dice, te estaba esperando. Amén. ¿Por qué? Porque fallamos, caemos, pero nos acordamos de la palabra, esa palabra que se nos habló, ¿ven? Y venimos ante Dios y Él nos dice, ya ves, te lo dije, ¿por qué no hiciste caso? No, Él dice, qué bueno que estás, aquí te estaba esperando. Amén. Yo te estaba esperando. Desde el primer día que te hablaron de mí, yo te estaba esperando. Ese es el poder, hermano, de la excelencia. Es el poder, amén, de la palabra de Dios. Es el poder, amén, que cambia nuestras vidas, cambia nuestras mentes, amén, quita todo orgullo, toda soberbia y nos ayuda a ser mejores personas. Entonces, esa gracia, amén, que Dios nos da ante los hombres, ante las personas, no es por nosotros. Es el poder de Dios obrando a través de nosotros. Es diferente, ¿verdad? Es el poder de Dios obrando a través de nosotros. Amén. Vamos a mirar este último verso. Vamos a terminar con esto. 1 Corintios 1, verso 26 al 27. Verso 26 al 27, ¿ya lo tienes? Perdón, al 29. 1 Corintios 1, 26 al 29 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios.
De lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y de lo vil del mundo y de lo menospreciado escogió Dios, y de lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie diga, no, pues es que yo soy bien inteligente, por eso todo salió bien. No, es porque es el poder de Dios. Es el poder de Dios usándonos a nosotros, porque Dios nos levantó de lo más vil y menospreciado. De lo más vil. Una persona me dijo, hermano, nomás no cuentes tu testimonio, dice. Sería como olvidarme de dónde me sacó Dios. Amén. Sería como olvidarme, como decir, no, pues es que siempre he sido así. No, mentira. Sería como olvidarme de dónde me sacó Dios. Sería como olvidar, aquellos tiempos, donde estaba, fuera de Dios. Pero Dios me alcanzó, su misericordia, Dios nos transformó. Sería como olvidar, que Dios restauró nuestro hogar, nuestro matrimonio. Sería como olvidar, que Dios sanó el vientre de mi esposa y nos dio 2 hijos. Sería como olvidar todo eso, hermano. Y eso no se puede olvidar. Eso sirve para dar el testimonio de la excelencia del poder de Dios. Recordar lo que éramos para decirle a la gente, lo que Dios puede hacer. Dice, de lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nosotros podemos decir, bueno, yo era así ciertamente, pero Dios me ha cambiado, y Dios te puede cambiar a ti. Eso es lo que da un choque a la mente de la persona, y es cuando Dios empieza a trabajar en la persona. Dios va a usar tu pasado, Dios va a usar tu antiguo estilo de vida para predicarle a las demás personas. Dios te va a usar a ti. Esas fallas, que teníamos como vasos de barro, esa fragilidad que teníamos como vasos de barro, Dios lo va a usar para hablarle a las demás personas. Dice, de lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo fuerte del mundo, a los sabios del mundo. ¿Por qué? Porque ellos no pueden cambiarnos. Nos pueden enseñar, sí, pero no nos pueden cambiar nuestra mente, nuestro corazón. No pueden cambiar, nuestro destino. Solamente el poder de Dios puede cambiar nuestro destino. ¿Cuál era nuestro destino sin Dios? Destino cruel, destino de muerte eterna. Pero ahora en Dios, ¿cuál es nuestro destino? Vida eterna, una vida transformada, un estilo de vida muy diferente, y eso nadie te lo puede dar, hermano. Nadie te lo puede dar más que Dios, a través de sus siervos, que es cada barro que predique su palabra. Cada uno de nosotros que predicamos su palabra, a través de nosotros Dios nos va a dar eso. Hasta aquí una pregunta.